No vuelvo a pecar en esto. ¿Sí? Es un juicio inexorable. Tremendo, tremendo. El santo cura de Ars, él vivió la iluminación de la conciencia y él describe, ¿sí? Fue un dolor inmenso ver mi alma en el estado en que estaba. No me queda más tiempo sino a orar y hacer penitencia para alcanzar la misericordia. Imagínese él y nosotros. ¿Hemos hecho oración y penitencia para alcanzar la misericordia? Ah, Dios me perdona. Dios es buenísimo. Sí, es buenísimo. Pero Dios es juez. Y Él no se puede contradecir. Si Dios se contradice, dejaría de ser Dios. Él lo que dijo es eterno, porque su palabra es eterna y es sabiduría infinita. Nadie la puede quebrantar. Pero como ahora decimos, no, lo que quiso decir fue esto. No, lo que quiso decir no. ¿Qué dice? Así que estamos delante, iluminada la conciencia por Dios mismo para ver nuestra alma tal como Dios, ¿qué? La ve. ¿Sí? La ve. Y nos pasa en el amor. ¿Amaste? Porque Dios es amor. Iluminada esa conciencia. Voy a colocar un ejemplo así fácil de entender, un cuentito. Dicen que un hombre sacó a otro hombre a un río porque se estaba ahogando. Y lo saca del río, se mete, le da a revivir, le tiene que dar respiración boca a boca y al fin vuelve este hombre a la vida. Ya en agradecimiento le dice, ¿qué debo hacer para agradecerle? Y solo le dijo, nunca más se meta a aguas turbulentas. Fue todo. Y se fue. Pasado un tiempo, el rescatado del río mató a una persona y lo agarró la policía y lo metió a la cárcel y luego lo llevan ante el juez para la condena. Está el fiscal que lo defiende y está el juez. Cuando aquel hombre entra a la sala, ve que el juez que va a juzgarlo es el mismo que lo rescató del río. Y dice, la hice. El juez dio la vida por mí. El juez me conoce. El juez va a ser misericordioso. Se acerca al juez y le dice, Señor, ¿me conoce? Y el juez le contestó, claro que te conozco, yo te rescaté del río. Se sentó muy tranquilo, escuchó todo y el juez tiene que dar la sentencia. Y da la sentencia. Condenación, cárcel eterna, cárcel perpetua, ya, le toca hasta que muera. Se levanta el tipo todo asustado y dice, ¿cómo es posible que usted me rescata del río y ahora me condena a vivir una cárcel hasta que muera eterno allí? Y el juez le contestó, amigo, en el río era tu salvador, aquí soy tu juez. En el río de la vida Jesús es nuestro salvador y nuestro Dios misericordioso y nuestro Padre, el Espíritu Santo, nos santifica con la gracia santificante. Después de muerto, la Santísima Trinidad se convierte en nuestro juez. El Padre herido por el pecado, el Hijo ofendido por haberlo rechazado y el Espíritu ofendido porque rechazamos su gracia santificante, es nuestro juez. ¿Sí? Y usted piensa llegar allí y decirle, hola papá, ¿cómo está? A ver, se te acabaron los días, ¿sí? Y empieza el Señor a hacernos un verdadero examen de conciencia. Lo voy a hacer hoy breve para que tengan una buena confesión. ¿Sí? Antes de eso, tenga cuidado. El oficio del demonio es que nosotros no nos confesemos. Nos hace pecar y luego no quiere que confesamos nuestros pecados. Y en la confesión nos devuelve la vergüenza del pecado. Y usted empieza a decir, se la digo al Padre, ¿será que el Padre me regaña? ¿Será que no me regaña? ¿Será que sí? ¿Qué hago? Sí, y dice a medias. O inventa un cuento más largo que de aquí a Chilapa para decir un pecadillo allí. Y no llama el pecado por el nombre. Y el Padre se desespera porque usted no termina y dice,
Empieza, padre, yo quiero decirle que, espere, ¿cómo le digo? Ah, mire, es que frente a la casa hay un mango y ese mango lo sembró mi tatarabuelo porque mi tatarabuelo lo quería muchísimo mango y los trajo de los mangos de Michoacán que se dan muchísimo y él lo cuidaba y entonces esa casa pasó a mi abuelo y mi abuelo lo cuidaba muchísimo y le hizo una cerca así y una cerca azul me contaba mi papá que le hizo. Después mi mamá le hizo otra cerca así de este color y y yo le decía, bueno, ¿y qué me quiere decir? Y dile, ¿qué me quiere decir? Y de pronto, a ver, ¿cuál es el pecado? Espere, padre, espere. ¿Sí? Yo cuando niño, cuando niña jugaba hacia alrededor y mi mamá se enojaba si nos subíamos al mango y el mango era preciosísimo, allá hablábamos por las tardes y jugábamos con ellos. ¿Se acuerda cuando jugábamos antes que nos escondíamos detrás del palo y encontrarnos? ¿Sí? Y yo, ¿qué quiere decir? Ay Dios, empieza el padre a desesperar. El demonio a desesperarlo y el demonio haciendo que la persona huya del pecado, no diga el pecado, justifique el pecado, porque nos encanta justificarlo. Eso no es verdadero arrepentimiento, falsas confesiones. El verdadero arrepentimiento no justifica, soy así, hice esto. Pan, 2, 3 minutitos o menos, una verdadera confesión. Arrepentido. Y sigue, bueno, ¿qué pasó? Mire, padre, entonces yo me casé y somos 7 hermanos y entre los 7 hermanos a mí me tocó irme a vivir a la casa, entonces me encargaron mucho el mango y yo cuidé también el mango y no dejé que mis hijos ni se subieran al mango. No, usted si entendiera cómo lo quiero y le enseñé a querer porque ya le dije que lo trajeron de Michoacán, padre. Sí, ya me dijo. Ay, Dios santo. Sí. Para al final decirle, vea padre, el mango ha hecho una cosecha hermosísima, bellísima. Sí, ¿qué tiene? ¿Qué pecado hay que todo el abuelo, la tatarabuelo lo haya sembrado? No hay nada así. Padre, es que ayer en la tarde entraron unos muchachitos y se llevaron un mango y a mí me dio coraje. Pero entiende que me dio coraje porque era el mango que trajo mi tatarabuelo. Después de esa historia dice uno, ¿a quién no le da coraje? Y entonces le contesto, hasta yo tengo coraje. Hay que ser concretos, concisos y concretos. Por eso la verdadera confesión se hace con un examen de conciencia frente al Santísimo. Se le pide a Dios que a través del Espíritu Santo ilumine y me lleve a qué ataduras de pecados tengo. El Padre les habló en el tema anterior. Y llamarlo por el nombre. No invente nombre, no justifique. Varios hombres le dicen, padre, vengo a confesarme. ¿Qué pecados tiene? Lo que hacen todos los hombres. A ver, ¿qué hacen todos los hombres? Ay, padre. Te absuelvo de todo lo que hacen los hombres. ¿Sí? Se les olvida que una mala confesión es como cuando uno abrocha la camisa. Si le quedó mal abrochado un botón, tiene que soltar todos los demás botones. Si no, usted comulga en pecado y el que comulga en pecado bebe y come su propia condenación, dice la palabra de Dios. Pero eso era antes. Entonces San Pablo está loco y el Espíritu Santo que habló a través de San Pablo estaba loco. Pecado es pecado. ¿O no? Esto antes se llamaba hoja. Ahora con todo se llama flor. No. ¿Sí? Así que el primero que habla en el juicio, ¿quién es? El diablo. Vengo a reclamar esta alma porque me pertenece. ¿De qué la reclama? Es el fiscal. Y dice, primer mandamiento, no acepta la voluntad suya. Reniega de todo. No intenta conocer nada de las verdades de la fe. ¿Sí? Ha recibido indigno y en pecado mortal el sacramento de la Eucaristía. Empieza a renegar y a gritarle todo. Y empieza a reclamar. ¿Sí? Y empieza.
ha leído y hablado en contra de la doctrina católica, no cree en todos los sacramentos, no cree que los santifican, tiene compañías malas y pertenece a asociaciones enemigas de la iglesia, lee revistas o libros que ponen en duda y ridiculizan, cree en supersticiones, adivinos, brujos, lee todos los días los horóscopos, empieza a reclamar, así que esta alma me pertenece. Y usted tiene que callarse la boca. ¡Ah! Lo que se le olvidó se lo está recordando. ¿Sí? Ha participado en la ouija, en el reiki, en la yoga, en el vudú, en santería, en ritos animistas. Ha participado en cosas de adivinar el futuro. Ha creído y sigue jugando y destruyendo en juegos del azar. ¿Sí? Cree en los espíritus, los llama, los posee. Yo le he regalado esto, si le he dado esto. Si empieza el diablo a decirle cuántos espíritus le ha dado, que no son unos toquitos, son unos millones. ¿Sí? No respeta los derechos de la iglesia, habla mal de la iglesia, habla mal de los curas, de los sacerdotes, del obispo, del papa. Bueno, aquí no, ya no, aquí en mi iglesia sí. ¿Sí? Empieza a reclamar, primer mandamiento de Dios, que entra todo eso. ¿Sí? Ha jurado en nombre de Dios en vano sin necesidad. No ha cumplido sus votos ni promesas que ha hecho a Dios. ¿Sí? Renunció al poder del mal y sin embargo lo ha llamado y ha vivido con él. El Padre lo decía por ahí, renunciamos en las promesas ¿qué? Bautismales. Y volvimos a recibirlas y volvemos a reclamarlas. Así que me pertenece. Usted escucha y va escuchando el juicio. ¿Sí? Puede ser corto en los juicios. Tercer mandamiento. No ha santificado el día del Señor, el día domingo, no va a misa. Si llega a ir a misa, la quiere rápida, habla por teléfono, se duerme. No han dormido. Bueno. Y empieza, esto me pertenece. Dentro de la misa critica a los demás, cómo van. No está centrado en el sacrificio perpetuo, sino en sí mismo, en el tiempo, en los demás. Ha quebrantado este mandamiento. No le ha permitido a su familia y no ha enseñado a sus hijos a ir a misa. Dice que no es necesaria. O dice que solo va cuando le nace. Y la mayoría de la gente dice que va a misa cuando le nace. Cuando le nace el tumor, cuando le nace el problema con el hijo, cuando le nace el problema de matrimonio, cuando le nace el cáncer, cuando le nace la enfermedad tal, ahí sí a Dios, ay Dios mío, sáname. Sana un cuerpo que va a morir allá en la tierra, se va a volver tierra, esperando el juicio universal. Y el alma